¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Qué bueno estar con ustedes hoy nuevamente. Pues va a ser un espacio de aprendizaje. Como decía Mapper, pues si tienen alguna duda la podemos resolver entre todos. Porque eso se trata, ¿verdad?, de la experiencia que todos hemos tenido en el ámbito empresarial o emprendedor, que podamos compartir con los demás y así nos vamos nutriendo de nuevo conocimiento para que nuestro emprendimiento, nuestra empresa, negocio sea todo un éxito. Y el día de hoy justamente vamos a hablar acerca de la determinación de precios, que por ahí eso es lo que más ruido nos causa muchas veces, ¿verdad? ¿Qué precio es el que yo voy a dar? O si estoy evaluando bien mi producto o servicio. Entonces, les quiero dar una buena noticia. No hay una ciencia exacta que nos ayude a determinar cuál es el valor, ¿verdad?, que nosotros le ponemos a nuestros productos o a nuestros servicios. Eso depende de muchos factores. Y lo que tratamos con el conocimiento, pues es acercarlo lo más posible a un precio justo o a un precio que se ajuste a las necesidades del mercado o de la demanda que tenemos de productos y servicios. Entonces, por ahí no se me desanimen con esta introducción. Porque es cierto que no tenemos una ciencia, ¿verdad?, que nos sacó un método realmente para decir, bueno, este es el precio al que yo debería dar mi producto o servicio. Sino que vamos a ver que hay muchos factores que están influenciando esa decisión. Y sobre todo, ustedes deben de ser conscientes cuánto quieren ganar y cuánto esfuerzo le quieren meter a su emprendimiento para obtener los resultados que ustedes están esperando. Entonces, pues esa es mi introducción. Les quería contar también acerca de mi emprendimiento. ¿Qué les puso más ahí para saber qué les cuento? ¿Alguien que me cuente? ¿Qué más? Del café. Pues realmente yo he sido, desde chiquito, realmente fui emprendedor. Mi abuelita tenía tienda y yo le compraba 5 a mi abuelita y los iba a vender al colegio. Jugábamos 5 a la hora de recreo y pues yo los ganaba y los volvía a vender. Entonces allí ya tenía yo mi oferta y demanda en todo momento. No era de estafa, aprovechaba mis habilidades en jugar los 5 y de esa forma pues, yo mismo iba creando la necesidad en todos los demás niños. Pues fui creciendo ya en el colegio, a mí me encantaba jugar fútbol y mis papás no podían comprar zapatos de fútbol. Entonces empecé a vender dulces. Vendía unas bolsas de dulces creo que eran Bonca, creo que se llamaba, si no me recuerdo. Entonces eso iba a vender. Yo llevaba mi loncherita así como de, ahí sí, era como de contrabando en el colegio porque no dejaba vender nada. Y pues así fue como yo logré comprar mis zapatos y mi uniforme para estar en la selección de fútbol del colegio. Pues fui creciendo, después ya me gustó el tema del café y dije yo quiero poner un coffee shop. Entonces empecé a hacer mi presupuesto, ¿verdad? Que eso es una de las preguntas que ustedes nos hicieron en las evaluaciones o en las encuestas que ustedes nos ayudaron a llenar. ¿Cómo yo determino cuál va a ser mi inversión inicial y cómo voy a arrancar mi emprendimiento? Entonces, a veces es muy difícil, ¿verdad? Y necesitamos cierta experiencia para meternos de lleno y armar un plan de inversión. Entonces, yo pues, me metí de lleno a averiguar qué se necesitaba para poner un coffee shop. Y lo primero que hice fue meterme a trabajar en café. Entonces, yo trabajé en café, recibí una formación como de un mes, gané el examen y ya me nombraron barista, ¿verdad? Entonces ya yo estando dentro de un coffee shop, empecé a ver que yo necesitaba una máquina para hacer expresos, una máquina para smoothies, necesitaba todo el mobiliario y el equipo para poder ahí espumar la leche, lavar todos los instrumentos que utilizamos para preparar el café. Después se me metió que quería vender pastelitos, ¿verdad? Entonces lo primero, ¿cómo voy a hacer los pasteles? Pero yo no sabía hacer pasteles, en mi vida había hecho un pastel. Entonces lo primero que hice fue comprarme un recetario de postres, de cheesecake, y empecé a hacer las pruebas. Entonces así fue como fui yo ganando la experiencia para poder saber qué necesitaba y cuál iba a ser mi inversión inicial. Por supuesto tuve que armar un presupuesto, ¿verdad? Porque empezar a cotizar todo el equipo. Solo la máquina de café me costaba como $8,000 en ese entonces. Por supuesto que no la compré. Era muy cara.
Y lo que hice fue, yo tenía una necesidad, ¿verdad? Yo quería emprender, realmente quería emprender porque el café me apasiona. Y dije, bueno, de alguna forma tengo que conseguir dinero. Yo en ese entonces, pues ganaba, recuerdo que el mínimo en ese entonces eran como 2.200 más o menos. Imagínense cuánto iba a tardar yo ahorrando hasta comprar esa máquina de café, solo la máquina de café. Entonces dije, ¿qué puedo hacer de diferente? Y me fui a los Estados Unidos a trabajar. No me fui nada, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de irme en avión, estuve trabajando allá. Y todo lo que gané, pues tampoco me sirvió para comprar la máquina. Por ahí se me cruzó un carro, entonces mandé el carro, ¿verdad? Pero después dije yo, bueno, de alguna otra forma tengo que ver yo cómo voy a generar más, porque al final ya no me podía quedar allá. Se llegaron los 6 meses que tenía de permiso para estar en Estados Unidos y me pude quedar allá. Mi intención era quedarme, pero mi mamá me dijo, no, yo no te voy a volver a ver. Me regreso por mi mamá. Entonces me vine, pero antes de venirme pasé a un outlet, allá hay muchísimos en Estados Unidos, y dije yo, ¿qué es lo que más fácil puedo llegar a vender a Guatemala? Me metí a un Forever 21 antes de que estuvieran aquí en Guatemala y agarré un montón de tops, ¿verdad? De todos colores y los metí a la maleta. Después pasé a una tienda de Victoria's Secret y qué extraño que un hombre esté en una tienda de Victoria's Secret, ¿verdad? Entonces yo agarré un montón de lencerías, y los metí a la maleta también. Porque el mercado de las mujeres pues, es un mercado muy dinámico, ¿verdad? A ustedes les gusta consentirse, entonces dije yo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener capital rápido? Entonces al final, pues eso también me enseñó que hay que saber, uno, conocer el mercado al cual va a dirigir, ¿verdad? Cuáles son las necesidades, cuáles son los deseos y cuál es la expectativa de valor que tiene ese mercado con los productos o servicios que yo les voy a enviar. Entonces yo también tuve que evaluar, ¿verdad? ¿A qué precio iba yo a venir a vender todo lo que traigo? ¿Verdad? Entonces, esas son las partes importantes que debemos de ir conociendo. Y ya para finalizar ahí con la historia de todos mis emprendimientos, pues al final tampoco pude comprar la máquina de café. Y dije, yo voy a comprar solo una licuadora industrial para hacer el Smoothie Frappés. Que yo dije, bueno, es lo más cercano donde yo puedo ir otra vez construyendo capital hasta lograr comprar la máquina. Y pues así lo hice. Ya le dimos un giro diferente, ya no era un coffee shop, sino que era un catering de bebidas, ¿verdad? Pero sin perder la visión de que yo quería alcanzar, tener un coffee shop. Entonces me empecé a ver mucho mercado en 15 años, en las universidades. Tenemos actividades de pagos y pedales en la capital, ¿verdad? Que se habilitan en zonas donde uno puede llegar a hacer ejercicio, entonces hay como mucha demanda de este tipo de bebidas. Y teníamos bebidas también saludables, entonces eso nos ayudaba a tener pues cubiertas las necesidades de muchos de los asistentes a estas actividades. Y al final pues nos posicionamos muy bien, nos empezó a ir muy bien, y ahí fue donde empezó el declive de mi emprendimiento, cuando me empezó a ir bien, porque dije, ya tengo un flujo de dinero que ya me permite pues empezar a invertir en otras cosas. Al final uno se cega un poquito, ¿verdad? Cuando uno se está yendo muy bien, uno tiene aquella premura de hacerlo crecer mucho más rápido, y ahí es donde podemos caer en el error de fracasar en un emprendimiento o negocio. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Porque al final fue familiar el emprendimiento con mis hermanos. Que yo puse un kiosco en la 6ª Avenida de la Zona 1, creyendo que por el flujo de personas que tenemos en ese sector, el emprendimiento pues iba a escalar y nos íbamos a hacer famosos en todas partes, ¿verdad? Que es todo lo contrario, porque sí es cierto que hay un flujo de personas bastante abundante en esa zona. Son aproximadamente como 200,000 personas las que circulan ahí más o menos en un día. Entonces uno viendo esos números, uno investigando un poquito dice dónde hay más flujo de personas y dice, aquí voy a poner y aquí voy a vender. Y es todo lo contrario, ¿verdad?
si no sabemos nosotros a qué segmento vamos dirigidos y qué personas son a las que nosotros les vamos a vender nuestros productos y servicios. Entonces yo me emocioné viendo esa cantidad de personas que transitaban ahí todo el tiempo y invertimos todo lo que habíamos logrado en ganancias en ese local o en el kiosco. Al final, pues no logramos las ventas que nosotros teníamos pronosticadas para poder alcanzar la rentabilidad, porque al final uno emprende para ganar, ¿verdad? No para perder o para ver si en 2 o 3 años empiezo a ganar algo. Entonces, pues aunque al inicio ese es como el ciclo de vida, ¿verdad?, de los negocios y de los productos, pero uno los quiere ir acelerando un poquito. Entonces ahí cuando yo perdí, al final de 3 meses ya estaba yo y mis hermanas, ¿verdad?, por no haber evaluado nuestro segmento y nuestro mercado, al final eso nos hizo fracasar. Entonces cerramos el kiosco y demás porque la renta era altísima, ¿verdad? Y esas son algunas de las cuestiones que uno no va considerando cuando va determinando también el precio de esos productos. Si esos precios al final también me van a dejar esa rentabilidad, no solo para cubrir los costos, sino los gastos, ¿verdad?, que la actividad empresarial genera. Entonces eso no lo habíamos considerado nosotros. Y al final de los 3 meses, ¿verdad?, cerramos, volvimos otra vez a cubrir eventos y demás. Después vino la pandemia y lo cerramos. Entonces, pero es un poquito contarles la trayectoria de cómo fue, y adivinen si compré la máquina, ¿no? No la compré. Entonces, ¿Y sigue todavía el sueño de su tienda de café? Sí, yo lo tengo. Pero, por supuesto, ahora va a ser más racional, más pensado, más aterrizado. En un momento en el que yo tenga la libertad de dedicarme a hacer lo que sé. Entonces, que es parte de lo que también nos hacían las consultas o de las observaciones que ustedes nos ponían, de cómo nosotros podemos hacer un plan de negocios, un plan financiero. Y justamente todo lo que yo les acabo de contar forma parte de un plan financiero. ¿Verdad? Entonces, saber cómo yo lo voy a lograr, qué tengo que hacer y cuánto necesito. Y al final también eso se traduce en armar un presupuesto empresarial, ¿verdad? Un flujo, porque un flujo lo que integra es mis ingresos y mis salidas de dinero, para saber cuánto yo voy a tener al final de cada mes y de cada año, para proyectarme, ¿verdad? Saber si estoy cumpliendo con esas proyecciones de ventas que yo hice. También importante, la proyección de ventas es esencial en el ámbito empresarial o emprendedor, porque si yo no me fijo en metas de ventas, pues nunca voy a saber si mi emprendimiento está creciendo, o si estoy ganando o estoy perdiendo. Y al final, traducir esos ingresos variables, ¿verdad?, como muchas veces los podemos conocer, que a mí no me gusta que un emprendedor me diga yo tengo ingresos variables, es muy respetable, pero eso a veces nos hace entender que no estamos 100% comprometidos con nuestro emprendimiento, porque si yo no me fijo en metas de ventas, ¿verdad?, no voy a saber qué hacer de diferente para poder alcanzarlas. ¿Sí? Entonces, lo que se trata es de cambiar esos ingresos variables por ingresos fijos. ¿Y cómo los voy a alcanzar? Estableciendo metas y haciendo actividades o armando estrategias para poderlos alcanzar. Entonces, así es como nosotros podemos ir construyendo nuestro plan financiero, después armar un plan de inversión, ver cuál es la rentabilidad de mi emprendimiento, ¿verdad? Y eso será un poquito también de lo de las métricas claras, ¿verdad? El registro, sobre todo, cómo yo puedo llevar ese orden de inicio a fin en mi emprendimiento, registrando todas mis operaciones. Entonces, esa es la clave de todo. Si yo vendí hoy 50 quetzales, no, ¿verdad? ¿Cuánto me costó lo que yo vendí por 50 quetzales? 30, ¿ok? Entonces mi costo es 30 quetzales. No significa que todo lo que yo me estoy metiendo en la bolsa es mío, ¿verdad? Porque hay una inversión que nosotros decimos. Si yo me gasto 25 quetzales de esos 50 que tengo en la bolsa, después ya no voy a poder volver a comprar, ¿verdad? Si el producto me cuesta 30. Entonces tengo que ver de dónde voy a sacar esos otros 5 para poder ajustar otra vez los 30. Entonces no se trata de eso en el ámbito empresarial.
sino que llevar un registro y un orden de principio a fin. Y esa era la otra pregunta que me quedó sonando ahí en la evaluación que ustedes nos hicieron. Entonces ahí resumimos un poquito toda esa parte, por supuesto lo vamos a ir profundizando en todo lo demás. Y pues ya para entrar en el tema, la determinación de precios. La ruta del aprendizaje propuesta para el día de hoy es justamente conocer cuál es esta definición del precio de venta, qué estrategia de precio puede ser la efectiva. Dentro de los factores a considerar en la determinación de precios podemos encontrar esto, ¿verdad? El costo de producción, que era lo que abordamos en la sesión anterior. ¿Alguien trabajó sus costos? ¿Los determinaron? Ya te la mano quién lo trabajo. ¿Quién lo trabajó así? ¿Sí? Pero no lo he terminado todavía, tengo varios. Porque tiene varios productos. Ok. Esa es la clave, ¿verdad? Si tenemos multiproductos, la verdad que tenemos que saber cuánto nos cuesta cada producto, hacerlo o comprarlo para tenerlo disponible para la venta. Porque si no, no voy a saber cuál es el aporte que ese producto le está dando a mis ganancias también. Entonces, de repente, por ahí tenemos un gran volumen de ventas de un producto X que me está dejando una ganancia chiquitita, ¿verdad? Que en cambio, si yo le dedicara ese mismo tiempo a un producto B, yo podría generar mucha más ganancia porque me da mayor rentabilidad. Por ejemplo, ese tipo de análisis podemos sacar nosotros cuando tenemos bien definida nuestra estructura de costos con un análisis de costos. ¿Sí? Porque todo aquí el tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces, si yo le invierto mucho tiempo a algo que no me da tanta utilidad, mejor solo invierto a otro producto que me va a dejar más utilidad. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer los costos de producción. La competencia también es muy importante, ¿verdad? Porque si de repente mis costos más el margen que yo quiero ganarle a ese producto me da un precio que está por arriba de la competencia, ¿qué pasa? Que de repente yo no voy a tener el mercado, ¿verdad? O tengo que tener un diferenciador o una propuesta de valor muy buena para empezar a penetrar en los mercados. Lo siguiente es la demanda del mercado. Aquí entra mucho la segmentación, ¿verdad? Que ustedes ya hicieron, ya trabajaron. Hacia quién va a ir dirigido su producto o servicio. Y, sobre todo, calcular esa demanda, ¿verdad? ¿Cuál es la oportunidad que yo tengo en el mercado para poder vender? Y, por supuesto, el valor percibido. Aquí les traigo un análisis económico para que lo podamos ver, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción de valor que cada una de las personas tiene hacia los productos o servicios? Y esto es muy subjetivo porque para mí puede ser muy caro, de repente para usted no. ¿Sí? Entonces depende de cuál sea la percepción de cada persona del valor del producto o servicio. Entonces, en un tercer punto vamos a ver estrategias de fijación de precios. Entonces, igual acá volvemos a repasar los precios basados en los costos, precios basados en la competencia y precios basados en el valor, que se amarran con el valor percibido de los mercados o de las personas. Los métodos de fijación de precios, estos realmente son pincelazos los que vamos a ver para no profundizar mucho porque realmente son sencillos. Tenemos como propuesta el precio de penetración, el precio de estimado y el precio de localización. Y como ejercicio práctico, algo que nos pidieron también en las observaciones que nos colocaron es que pudiéramos trabajar con productos que ustedes tuvieran acá, ¿verdad? Que estuvieran trabajando. Entonces ya hoy por eso ya no traemos formalistas para terminar la evidencia. Okay. Yo traigo acá un par de ejercicios, ¿verdad? Bastante sencillos. No imprimir las hojas porque nosotros nos estamos pegando como banco a los principios de banca responsable y eso va muy de la mano con el impacto que tenemos en el medio ambiente. Entonces ya no voy a imprimir hojitas, pero con gusto se los puedo mandar ahí, o se los comparto a Maffer para que ya se los haga llegar por WhatsApp. Pero los vamos a leer, los vamos a entender y los vamos a trabajar. Entonces, esta es la ruta del aprendizaje que tengo propuesta para el día de hoy. Y quiero arrancar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes saben cuánto dinero están ganando cada mes? ¿Sí? Todas. ¿Y ese aprox? ¿Por qué se da? Porque hay como ventitas que uno
cuánto está ganando cada mes, aunque no gane lo mismo. Ajá, sí. Ok, muy bien. Entonces, es importante, ¿verdad? Todas estas herramientas lo que me ayudan es a saber cuánto yo voy a ganar cada mes. Y eso es lo importante. Para saber si estoy haciendo bien las cosas, qué puedo hacer de diferente, o qué estrategia puedo empezar a implementar, ¿verdad? Pueden haber otros factores, por supuesto, entre conocer y no conocer cuánto yo gano cada mes, porque por ahí algún producto o servicio puede ser estacional, o puede ser de temporada, ¿verdad? Como normalmente decimos. Entonces también les traigo un ejercicio para que vayamos realizando o vayamos identificando esas temporadas en las que ustedes puedan tener una subida de ventas o una bajada de ventas. Entonces, les traigo la definición del precio de venta. Entonces, el precio de venta es el valor monetario al que se ofrece un producto o servicio para su compra por parte de los clientes. El precio suele incluir costos de producción o el costo de venta, ¿verdad? ¿Cuánto me está costando a mí adquirir el producto que yo después voy a poner a la venta? El margen de beneficio, ¿cuánto es lo que yo espero ganar por este producto, por la venta de este producto y otros gastos asociados? ¿Qué pueden incluir esos otros gastos asociados? El que lo lleva a domicilio. El que lo lleva a domicilio, muy bien. ¿Sí? De repente yo tengo ahí alguna persona, ¿verdad?, que me está trabajando publicidad. Eso puede ser otro gasto asociado. ¿Y cómo lo vamos a cubrir? Con la ganancia, ¿verdad? O con el margen bruto que yo voy a tener. Que el margen bruto que decimos que era. No, con ustedes no lo vemos, perdón. Ve con el grupo de mujer empresaria. El margen bruto al final es la diferencia. Entonces tengo un precio de venta y tengo un costo de venta. Entonces esta diferencia lo que me va a dar es el margen bruto. ¿Sí? Entonces ese margen bruto lo que tiene que cubrir son estos otros gastos asociados. Y por eso es la importancia de saber también, ¿verdad?, a qué precio yo voy a vender. También si el precio es justo, si el precio se ajusta a las necesidades de mis clientes y si el precio es competitivo. Algo que influye mucho, como lo seguimos viendo, es el costo de producción o el costo de venta, ¿verdad? ¿Quién elabora cada producto? ¿Quién los hace? ¿Usted qué productos elabora? Pulseras. Y llaveros. Ok. Entonces, justamente el costo de ventas es eso, ¿verdad? Saber cuánto yo estoy gastando en producir esa pulsera. Usted utiliza materias primas, usted utiliza insumos, y la suma de todo eso es lo que me da el margen. No sé si entendí mal. El margen bruto ¿Sí? es el que va a pagar los gastos asociados. Sí. Porque digamos, si yo vendo en 10 y me cuesta 5 quetzales, eso me va a dar un margen bruto de 5 quetzales. Y acá ya vienen todos estos gastos asociados. Si digamos me cobran un quetzal por hacerme una publicación de Facebook o hacerme un video de TikTok, ¿verdad? Entonces, esos son gastos asociados. Entonces yo lo voy colocando acá y de todas formas se va restando. Entonces me va dando después la utilidad o la utilidad neta, ¿verdad?, de toda la operación. Entonces, justamente al margen bruto le vamos después restando todos los gastos asociados o gastos de administración o venta o distribución, y eso ya me va a dar la utilidad, que es saber cuánto estoy yo ganando o cuánto estoy perdiendo. ¿Sí? ¿Sí? No está difícil, ¿verdad? Y ganancia. Sí, va a ser su ganancia. Sí, pero si yo les hablo con muchos tecnicismos, me dicen, miren, no entiendo esa palabra, pero justamente es la ganancia. ¿Cuánto está ganando, verdad, al final? Y no es correcto, bueno, digamos, un gasto de envío o agregarlo en el precio de venta para... Se puede considerar como una estrategia, ¿verdad? Por ejemplo, ya dentro del precio de venta, colocar como
promoción, envío gratis, ¿verdad? Pero ya está entonces contemplado dentro de su costo de venta. Es totalmente válido. Pero es como ustedes quieren ir armando la estructura para ir conociendo cuál es su ganancia o su margen de ganancia. Entonces, para esto es importante que también nosotros definamos y hagamos la separación entre ingresos y ganancias, ¿verdad? Lo que yo les decía al inicio. Los ingresos es toda la cantidad de dinero que entra en el negocio a lo largo de un periodo de tiempo. Esto puede ser en una semana, en un mes. Pero no significa, ¿verdad?, que todo lo que yo me estoy metiendo en la bolsa al final va a ser mi ganancia. Entonces, la ganancia es la cantidad total de dinero con la que se queda una vez se hayan pagado todos los gastos del negocio. Esta cantidad es menor que los ingresos totales que obtiene su negocio. Entonces, esa es la diferencia. Eso sería entonces al final utilidad. Sí, Ganancia. la utilidad, sí. Sí, es que yo, como tengo seteados los estados financieros en la cabeza, por eso trabajamos como utilidad o pérdida, ¿verdad?, del ejercicio. Pero justamente es la ganancia. Xavi, y perdón, ¿y cuál es la diferencia entre utilidad y rentabilidad? Porque lo que necesitamos es que el negocio sea rentable. Entonces, ¿cómo calculamos esa rentabilidad y de cuánto debe ser esa rentabilidad para que sea un buen negocio? Oye, es lo mismo. La utilidad o la rentabilidad. Esa misma como sí. Queda diferente después de tenerlo. Ok. ¿Dónde encuentra usted la diferencia entre utilidad y rentabilidad? Bueno, según me habían comentado, me habían compartido que la rentabilidad va en función de la inversión. Por ejemplo, si yo invierto menos en un producto, digamos que este me cuesta 100, pero este me cuesta 50, y a este le gano 30 quetzales y a este también le gano 30 quetzales, pero este me cuesta menos, entonces estoy invirtiendo menos, al final estoy ganando más. Entonces me es más rentable invertir en esto que invertir en esto. Entonces ahí es donde radica la rentabilidad, y yo debo de ir, según lo que me explicaban, hacia las cosas que me son más rentables y no hacia la utilidad, porque la utilidad que tengo en porcentajes es el mismo, estoy ganando digamos el 50% en cada uno, pero ¿cómo sé cuál es en el que me tengo que enfocar? En el que me es más rentable, porque mi inversión es menor. Sí, pero la clave está en lo que usted menciona, ganancia. Entonces, al final todo lo traducimos en ganancia. Yo por eso le digo que Lo que le gano más, entonces es lo más rentable. Sí. Entonces, ¿estamos bien con los textos? Sí. Solo una pregunta, ¿qué es ¿Qué más? PB? Precio de venta. Precio de venta. Entonces ya entramos a la introducción a la determinación de los precios. Costos de venta de todo ese agrego y marketing, lo tiramos de una vez a gastos asociados, más que una vez mi utilidad. No, aquí sí podríamos decir que estamos hablando de, como decía ella, de rentabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es lo que me está dejando más? Pero es que la utilidad ya la determino hasta el final, cuando yo ya he quitado los otros gastos asociados. Entonces, lo que queremos dentro de una estrategia de precios efectiva es justamente rentabilidad, que son los precios adecuados, o los precios adecuados garantiza que el negocio pueda cubrir costos y generar ganancias satisfactorias, ¿verdad? Que al final las ganancias satisfactorias se traducen en la utilidad de la operación del emprendimiento. Tenemos que ser competitivos, ¿verdad?, dentro de esta estrategia de precios, porque los precios competitivos pueden atraer a clientes frente a la competencia. Entonces, nosotros por ahí tenemos una estrategia de precios diferenciados, ¿verdad?, que van a ser más atractivos que los de la competencia, por ahí podemos ganar una cuota de mercado. La percepción de valor, ¿verdad?, que los precios pueden influir en la percepción de los clientes sobre la calidad y el valor de los productos o servicios ofrecidos. ¿Qué pasa si yo de repente ofrezco a un precio menor que la competencia?
¿Qué es lo que piensan? Creen que mi producto es de menor calidad. Exacto. Entonces, una estrategia efectiva de precios, lo que debe considerar son todos estos elementos, ¿verdad? ¿Cuál es también la percepción? Y para eso yo debo de conocer mi segmento. ¿Qué ellos piensan acerca de mi producto y cuánto estarían ellos dispuestos a pagar? Y no menos, ¿verdad? Porque si no, de repente ahí ellos tienen esa percepción de que la calidad o el valor del producto no es la misma que le ofrece alguien más. Segmentar el mercado también lo que nos permite es optar a ofertas diferentes. Permite adaptar las ofertas a diferentes segmentos de mercado. Por ahí si sus productos, ¿verdad?, están orientados a hombres y mujeres. ¿Qué pasa o qué pasó el 8 de marzo, ¿verdad? Que fue el Día de la Mujer. Entonces, si tenemos nosotros esa segmentación, por ahí podemos nosotros establecer una oferta o una promoción en esas ocasiones, ¿verdad?, en esas fechas. Viene el Día de la Madre, viene el Día del Padre, entonces es algo que nosotros debemos de ir conociendo para establecer ofertas diferentes según el segmento del mercado. La fidelización de los clientes. Una estrategia de precio inteligente puede ayudar a construir relaciones sólidas. ¿Qué pasa? La verdad que de repente yo, si tengo estas relaciones sólidas con los clientes, aunque yo les suba el precio de mis productos o lo tenga más caro que la competencia, ellos siempre van a seguir optando por mí porque encuentran un valor diferencial en la forma en la que yo les hago llegar ese producto o servicio. Entonces, es más barato mantener a un cliente que captarlo nuevo. ¿Sí? Entonces, va muy enfocado a la fidelización de clientes. El ciclo de vida del producto, ¿verdad? Si nosotros por ahí tenemos o estamos introduciendo un producto al mercado, ¿qué pasa si lo vendemos muy caro? ¿Lo compran o no lo compran? No, ¿por qué? Bueno, o depende. Depende, ¿verdad? Sí, depende, porque va a depender de qué es lo que la gente quiere y necesite. Si ¿O a quién realmente se lo ponemos? sí, como por eso vamos a segmentar, ¿verdad? Si es clase alta, clase media baja o clase baja. Entonces podemos tener como productos élite, productos premier, productos, no sé, estándar. Sí, muy bien. Pero dependerá, ¿verdad? ¿Qué producto es el que yo estoy vendiendo al mercado y a quién va dirigido? Entonces, eso es enfocado al ciclo de vida del producto. Los precios deben ajustarse a lo largo del ciclo de vida del producto para maximizar las ventas y mantener la relevancia en el mercado. Entonces, el ciclo de vida de los productos, ¿verdad?, incluye la introducción de los productos, el crecimiento, la madurez y el declive. No sé si recuerdan ¿verdad? Tortrix se volvió a posicionar muy bien no hace mucho tiempo, ¿verdad? Creo que un par de años antes de la pandemia, si no estoy mal. Tortrix era una marca que ya estaba desapareciendo. No sé si recuerdan, ya casi nadie mencionaba Tortrix y ya los niños ya no comían tampoco. Entonces, ellos ya venían en el ciclo de vida del producto que estaban en el libro, y lo que hicieron fue, por medio de una campaña publicitaria, volver a posicionar el producto, ¿verdad?, y que alcanzara nuevamente la madurez en la que estaban años anteriores. Entonces, es importante que también nosotros conozcamos esto, ¿verdad? Si de repente ya nuestro producto ya no tiene las mismas ventas que antes, no tenemos el mismo volumen de ventas, ¿qué nosotros podemos hacer para volverlo a posicionar? Si necesitamos de repente un nuevo mercado, o dar a conocer atributos diferentes, o dar a conocer a las personas que sí están cumpliendo una necesidad o están cubriendo una necesidad. Entonces, eso es lo importante de evaluar el ciclo de vida del producto a la hora de armar una estrategia de precios efectiva. ¿Qué pasa si yo solo compro y vendo? ¿Verdad? Estoy en esa actividad comercial nada más. Entonces, ese costo al final va a ser lo que a mí me costó comprar el producto para revender. Ya nos ahorramos quedarnos la cabeza aquí con todo esto. ¿Cuántos de mano de obra? ¿Verdad? ¿Qué otros costos indirectos están incluidos? Que fue el ejercicio que hicimos, ¿verdad?, con las papalinas. ¿Sí? ¿Qué utilizamos de materia prima? Pues las verduras, ¿verdad?, el aceite y demás. ¿Sí? ¿Cómo calculamos
contamos la mano de obra, Por hora trabajó. la hora hombre, ¿verdad? Sí. Tomamos como base el tiempo. Y los gastos o costos indirectos de fabricación. Sí, ¿verdad? El gas, pues si horneábamos en la mañana, ¿verdad? O en la madrugada, teníamos que encender los motores. La electricidad forma parte de ese costo indirecto. La depreciación del equipo que estamos utilizando. El material de empaque, ¿verdad? Que lo colocamos dentro de ese costo indirecto. ¿Verdad? Entonces, estos son los elementos que integran, así para hacer un breve repaso, los costos indirectos de fabricación. Entonces, la materia prima es el material inicial e insumos que se transforman para fabricar o elaborar un producto determinado. La mano de obra es el trabajo realizado por personas directamente involucradas en la fabricación de un producto. ¿Qué pasa si llega un supervisor, ¿verdad? Solo a ver si se están cocinando bien las papitas. ¿Verdad? ¿Será que él está involucrado directamente en esa transformación? No, eso está supervisando. ¿Verdad? Pero de alguna u otra forma está involucrado dentro del proceso productivo, ¿verdad? Si bien él no influye en la transformación de los productos, ¿verdad? O de las materias para formar un producto, sí lo tenemos que considerar, o el tiempo que él invierte, lo cuantificamos y lo consideramos dentro de los costos indirectos de la fabricación. Entonces, solo quien realmente se pone a pelar la verdura, la corta, la pone al horno, esa persona es la que sí influyó directamente en la transformación. Entonces, eso es lo que consideramos como mano de obra directa. Y los costos indirectos de fabricación, pues son aquellos gastos necesarios para la producción, que no pueden ser asignados directamente a un producto y son necesarios para mantener la operación de la fábrica, ¿verdad? O de nuestra planta de producción, o de nuestro espacio destinado a la producción. Ejemplo, material de empaque, ¿verdad? Los alquileres, la electricidad, la depreciación y los sueldos de las supervisiones. ¿Qué pasa cuando nosotros emprendemos en nuestra casa? Normalmente todo esto no lo consideramos, ¿verdad? Y el recibo de luz sube, Sube se el acaba recibo de el luz. gas. Sí. ¿Y qué pasa cuando después yo me muevo a un local, ¿verdad? Lo que yo les contaba con mi experiencia. O sea, yo era todo catering, ¿verdad? Entonces yo iba a eventos, yo no tenía un gasto fijo de alquiler. ¿Y qué pasa? Nunca lo consideré y a la hora que ya tuve mi local, ¿qué pasó? Se incrementaron. Sí, ¿no? ¿verdad? Ya no tenía yo ese marketing, o yo no había establecido buenos marketings, que después me dieran un marketing bruto para poder cubrir esos gastos asociados, ¿verdad? Entonces, todo eso al final a uno le influye y lo debemos de ir cuantificando. Entonces, a la hora que yo ya quiera crecer, que quiera o ya pasar de una etapa de emprendimiento a una etapa de aceleración, ¿verdad? Tengo que tener muy bien medida toda esta parte. Bueno, entonces lo que yo les traigo acá es una pequeña guía de cómo calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Porque al final no sabemos nosotros cuánto de esto nos va a estar impactando en nuestro costo de producción. Entonces son 4 pasos los que yo les traigo y quiero compartir. Primero tenemos que estimar, ¿verdad? O determinar los costos totales indirectos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Enlistarlos, ¿verdad? Todos los que hayan influido en nuestro proceso productivo. Entonces, este paso implica definir y estimar todos los costos indirectos de fabricación para un periodo específico. Puede ser un mes, ¿verdad? O podría ser un año. Si lo hacemos en un año, pues se nos va a salir de control, ¿verdad? Entonces es mejor que sean mensuales. Entonces, estos costos pueden incluir gastos como el alquiler de la fábrica, la depreciación de equipo, servicios públicos, ¿verdad? Mano de obra indirecta, entre otros que nosotros vayamos identificando. Ese es el primer paso. Y no solo los vamos a identificar, sino también los vamos a cuantificar. El segundo paso es seleccionar una base de asignación. Entonces, es necesario elegir una medida adecuada que refleje el uso de los recursos indirectos por parte de los productos. Por ejemplo, si la mano de obra indirecta es una gran parte de los costos indirectos, la base de asignación podría ser las horas de mano de obra. Otras opciones comunes, ¿verdad?, incluyen los costos de materiales directos o las unidades producidas. Yo les recomiendo que sea
en etapas tempranas por unidades producidas, ¿verdad? Que es como lo más fácil que nosotros tenemos para ir definiendo nuestra base de designación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo en el mes produje 100 pulseras, entonces con base a esas 100 unidades, ¿verdad?, que produjimos, así nosotros vamos a saber cuánto de los costos indirectos le corresponde a cada una de esas pulseras. Entonces, el siguiente paso es dividir los costos indirectos totales estimados. Entonces, una vez nosotros ya hayamos hecho el paso 1 y el paso 2, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer es una división. Por ejemplo, si en el mes nosotros identificamos que tuvimos 10.000 quetzales de costos indirectos y produjimos 1.000 productos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A 10.000 nos vamos a dividir entre 1.000, ¿verdad? Y eso nos va a dar una asignación de 10 quetzales de costos indirectos por unidad producida. Entonces, a las unidades nosotros le cargamos esos costos indirectos, ¿verdad? Entonces, si lo produjimos en 15 quetzales, ya sabemos que de costos indirectos tenemos 10 más. Y así es como nosotros podemos ir determinando también cuál es nuestro costo total. Que eso sería prácticamente el punto 4. Entonces, ahí les dejo el... Xavi, no sé si me perdí por un momentito. Por ejemplo, si yo determino, digamos que mi producto me cuesta 100 quetzales y yo ya vi que de costos indirectos son 25, entonces se supone que el precio es 125 y mi ganancia la determino sobre los 125. Sobre los 125. Ah, bueno, ¿hay un porcentaje que yo debo de como guiarme o simplemente está entre el 30 y 35 o el 20 o cuánto es? ¿Cómo calculo mi margen de ganancia? La recomendación es que el margen sea entre el 20 y el 30%. Pero, como les decía al inicio, tenemos que tomar en cuenta otros factores. La demanda del mercado, ¿verdad?, la competencia. De repente, un margen del 25% o 30% va a estar todavía por debajo de la competencia, ¿verdad? Podría subir un poco más. Entonces lo podría subir o puedo adoptar una estrategia de penetración con un precio más bajo que el de la competencia, por ejemplo. Pero el detalle es cuando después subimos, porque por ejemplo la gente, si le podemos decir por lanzamiento, precio de introducción tanto, entonces la gente sabe que va a ser solo un tiempo prudencial que va a tener ese precio y que después va a subir. Sí. Sí, para que la gente sepa, porque si no la gente feliz de que uno les deje ese precio. Les deje barato, ¿verdad? No, pero es como para ir captando clientes, ganando mercado y después, pues ya nosotros ya enamoramos a nuestros clientes con nuestros productos, ¿verdad?, o servicios, y ya miren, era solo por tu introducción, pero sí hay que tener una estrategia de comunicación clara, porque si de repente solo lo subimos, nos van a decir, no, porque sí, ahora la señora ahora ya lo tenemos que usar. Ajá. Entonces, eso es lo importante de ir determinando bien nuestros costos. Entonces, ¿qué otros factores podemos considerar para la determinación de precios? Justamente la competencia, ¿verdad? Análisis de precios de la competencia y posicionamiento del mercado. A veces esto, ¿verdad?, es un poquito complicado, ¿verdad? Sobre todo estimar este posicionamiento del mercado, pero no es imposible. No sé si han visto que en los centros comerciales a veces hay personas con unas tablitas que solo están anotando cuando uno pasa, que normalmente están en donde están las áreas de restaurantes. Y lo que están haciendo ellos es investigación de mercado. Por ejemplo, ellos ven cuántas personas se acercan a McDonald's, ¿verdad? Y van midiendo cuántas al Burger King, cuántas al Burger King. Entonces, ese tipo de cosas es lo que podemos saber nosotros o ir haciendo para ir estimando el posicionamiento del mercado. Así podemos ir estudiando la competencia. Una pregunta, por ejemplo, ahí en la demanda del mercado, ¿hay alguna página, digamos, que nos facilite el trabajo, por así decirlo, donde ya estén las estadísticas de este producto es demandante, este no, pues este servicio sí? Mira, lo más como cercano a eso, podemos sacar datos estadísticos de los censos poblacionales y podemos adoptar de repente una estrategia de deciles poblacionales enfocadas al nivel de ingreso. Digamos, eso quiere decir que dentro de la totalidad de pobladores en Guatemala, los vamos a dividir en 10 segmentos. Entonces, del segmento 1 al 10, así va a ir en función del ingreso de cada una de esas personas tenga.
Entonces, por ejemplo, digamos, mi producto yo sé que me cuesta, no sé, 100 quetzales. O la segmentación que ustedes habían hecho ya con las copalinas. ¿Qué nivel de ingresos iban a tener? ¿Recuerdan? Espérame. No sé si recuerdan. ¿Alguien que me pueda decir entre cuánto iba a estar los ingresos? El costo creo que era 8. Ah, pero cuando ustedes, esa parte de segmentación creo que la trabajaron con Mapper. Ah, sí. ¿Cuánto de ingresos de estaba por los 3.000, sobre el Los 3.000. mínimo, creo yo. Ah, ok. Entonces lo que Para hacemos arriba, algo así. con este enfoque es establecer, ¿verdad? Entonces, aquí lo partimos en 10 partes. Digamos que hay 10. Entonces, definimos el ingreso mínimo, ¿verdad? Que tenemos en la población guatemalteca. Yo he conocido personas que ganan 200 quetzales al mes. En unas encuestas de alfabetización financiera que estuvimos trabajando, en unas comunidades rurales. Entonces, yo con esa experiencia les puedo decir que yo pondría como base 200 quetzales ¿Al mes? al mes. ¿Qué es el ingreso mensual? ¿Haciendo qué? Sí. Ah, vale, les voy a contar así rapidito. Estuvimos el año pasado haciendo una encuesta de alfabetización financiera en comunidades rurales de Chimaltenango. Y por supuesto son mujeres que no han tenido acceso a la educación, ¿verdad? O familias que no han tenido acceso a la educación. Sufren de machismo y pues el nivel de escolaridad tampoco les ha permitido adquirir nuevos conocimientos. La mayoría de mujeres, porque yo enfocada sobre todo a mujeres, se dedica a tejer o a hacer bordados. Y a ellas les pagan 50 quetzales por bordado. Entonces yo les decía, porque hacíamos también como un estudio socioeconómico, así chiquitito. Y les preguntaba yo, mire, ¿cuántos bordados o tejidos hacen en el mes? Y en promedio andaban entre 4 y 5. Ahí andaban. Yo le digo, mire, ¿cuánto le pagan por cada uno de esos bordados? Mire, no me pagan, porque yo veo los bordados en un mercado de artesanías, y los venden caros. Entonces yo dije, no les han de pagar nada más. Entonces empezamos a ver y les preguntábamos nosotros de su ingreso. Y me decían, a mí me pagan 50 quetzales por cada bordado que yo hago. 1.500 al mes. No, No son 200. No, porque eran 50 quetzales y se hacía 5, eran 250. 250. Con eso tenían que ellas todavía que darle de comer a sus hijos. Ay, muy bien. Son situaciones a veces que uno se queja a veces de la situación en la que está y dicen, ay, no, señor, ¿por qué estoy así? Pero alguien realmente está peor todavía. Sí. Y aún ellos todavía encuentran la forma de ir ahorrando, porque una de ellas, yo le preguntaba, ¿usted conoce qué es el ahorro? Porque parte de eso incluye la encuesta de alfabetización financiera. Y me dice, sí, yo ahorro, Ya no me quiere dar una clase. Bueno, generalmente lo que hacen ellos es que ellos mismos siembran y cultivan su comida, ¿verdad? Entonces por eso es que logran sobrevivir. Y aquí va otro dato interesante en función de lo que usted dice. El 8% de las propiedades en Guatemala están a nombre de mujeres. Entonces las mujeres no son dueñas de la tierra. Y normalmente viven en un pedazo que les dio el suelo. Y es un pedazo de tierra, tampoco les dan para cultivar. Entonces, si le preguntáramos eso a un hombre, posiblemente él sí tenga dónde cultivar. Pero la mayoría de mujeres que nosotros entrevistamos, o los esposos se habían ido a los Estados Unidos, o eso les dijeron, ¿no? Eso lo sacaron con otro. Ay, qué malo, mal pensado, ¿verdad? No, porque es que si uno las ve en esa condición, uno no cree que ellos estén en Estados Unidos. Porque de repente el flujo de remesas mejora la condición de ellos, ¿verdad? Pero entonces nos hace pensar o concluimos que de repente solo les dieron. Pues sí se fueron, pero ya no les envían. O no llegaron, ¿verdad? Porque cualquier cosa puede pasar en el camino. Entonces me decían, yo les preguntaba, ¿usted ahorra? Y me decían, sí ahorro, ¿verdad? Y yo, o sea, versus lo que uno se puede gastar para alimentación, con lo que está ingresando, tampoco es que ella tenga un gran ahorro, pues, pero sí van construyendo ese hábito. Y le pregunto al final, ¿y usted qué quiere hacer con ese ahorro? Y me dice, yo le quiero hacer una casa a mis hijos. Y ya ni siquiera le pregunté por qué, porque yo veía a los hijos y los niñitos, noviembre y diciembre era mucha época de frío.
y todos rajaditos de las mejillas, de los labios. Y todo. Entonces, a veces son experiencias que uno pasa que son complicadas. Pero pues eso nos sirve de motivador a nosotros para seguir trabajando. Que lo hacen a uno valorar lo que uno tiene, la verdad. Sí. Y enseñarle a los hijos eso, que las cosas no son fáciles, porque la tendencia ahorita es que les damos todo cómodo, fácil. Entonces el hijo solo exige, solo pide y cree que tiene el derecho de, y no, tiene que ganárselo. Es el problema de la tercera generación, ¿verdad? Porque nuestros papás, bueno, de aquí viene otra historia simpática. A mi abuelita la regalaron cuando ella era chiquita, porque en la aldea donde ella vivía no tenían para comer. Entonces allá la regalaron y mi bisabuela prefirió regalarla para que ella no pasara hambre cuando se le muriera. Entonces es como hemos ido creciendo unas generaciones y justamente, y ya ahorita mi sobrina, ella ya arma sus fines de semana, citas con sus amigos para salir y tiene 5 años. 5 años. Sí. Hay un lugar que se llama Breitbart en Carretera de Salvador. Ella tiene una cita para este sábado para ir a jugar con sus amigos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos enfocados a este segmento, ¿verdad? Que es donde ingresan de 2.000 a 3.000 quetzales, por ejemplo. Entonces, nos sirven mucho los datos de los censos poblacionales porque nosotros aquí podemos saber cuántas personas están entre este rango de ingreso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que fuera 1 millón de personas. Entonces, de ese 1 millón de personas me interesa saber cuántos están acá en la ciudad de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, y toda esa información las manejan los censos. No es que tengamos una página como tal que nos pueda ahorrar ese trabajo de segmentación, pero sí tenemos herramientas que nos pueden ir, o documentos que nos pueden ir ayudando a encontrar cuál es nuestro potencial de mercado y a cuántas personas podríamos llegar nosotros con nuestros productos y servicios. Otra como que relacionada a esa pregunta es, digamos, pues nosotros no tenemos como la inversión para pagar un estudio de mercado, ¿verdad? Para ver qué producto es el que más se mueve. También podría haber alguna posibilidad de encontrar esa información en internet, por ejemplo. ¿Del que más se mueve? Sí. Digamos. En el caso de alimentos, como decirle, ¿verdad? El producto que es más vendible es el pollo, por ejemplo. Entonces dice, bueno, el pollo ya no va a vender porque es un producto que ya tiene mucha demanda, por decir, o de repente es muy bien. O sea, encontrar productos que nos dé una idea, digamos, de qué productos son más demandados, aunque algunos por lógica ya se sabe, ¿verdad? Pero sería bueno tener la información. Ok. Se me ocurre una fuente que sería el Banco de Guatemala, que ellos, para ir dentro de mi experiencia también estuvo el Banco de Guatemala. Trabajé en la sección de encuestas de estadísticas básicas. Y lo que hacíamos era justamente recabar información para los indicadores macroeconómicos. Entonces, ellos tienen mucha riqueza de información en cuanto a importaciones y exportaciones por productos y por cantidad. Entonces, ahí se podría investigar y también ellos evalúan todas las. Lo tienen clasificado por actividad económica también. Entonces, de repente, por ahí el comercio, ¿verdad? Puede estar y nosotros podemos averiguar en función del producto que yo tengo a la venta. Sí. Pero sí es de poner a sentar un poquito ahí en información. Y otras fuentes, pues eso es lo que yo conozco, lo que les podría recomendar. Pero ahí tenemos nuestra. No sé, Mafer, ¿qué otra fuente podríamos utilizar para hacer como esa investigación de mercado y para ir definiendo nuestra cuota, ¿verdad? Bueno, tú mencionaste el Banco de Guatemala, ¿verdad? Sí. Sí, la más confiable, digamos, es esa. Igual puedes como googlear cómo está la tendencia del mercado en productos en Guatemala y te sale ahí una estadística. No recuerdo ahorita el referente, pero la más confiable acá es el Banco de Guatemala porque ellos hacen como el estudio. O el INE también. Ajá, el INE también. Bueno, muy bien. Sí, y es que yo recuerdo a lo lejos
que una vez utilicé una herramienta que tiene la Libra para hacer justamente el estudio del mercado. Pero es más que todo desde la biblioteca y ahí aparece información, digamos, de productos, cuál es la participación que podemos llegar a tener, o que las empresas, de verdad, tienen en el mercado, más o menos, y toman como de referencia ciertas empresas de Guatemala. Pero sería de preguntar en la facultad. ¿Sabes? Ustedes, pues, son libres de ir a preguntar a las universidades, y mire, tengo dudas de tal. ¿Usted me podría decir dónde? Y yo estoy seguro que les dicen. Sí, fíjese que hay unas herramientas que utilizan los estudiantes en las universidades, como SurveyMonkey, por ejemplo, que son gratuitas. Y, por ejemplo, en un curso de mercadotecnia lo utilizábamos, entonces se los comparto. Lo que pueden hacer es crear su propia encuesta. Digamos que ya tienen definidos sus productos, ya tienen definido su segmento. Entonces ustedes, lo que todavía tengan dudas, digamos, si me lo van a aceptar o cuál prefieren, incluso hasta los precios, porque nosotros teníamos ferias de productos nuevos. Entonces los motivábamos a que ellos establecieran los precios a partir del precio que ellos querían vender. Porque la tendencia era, si usted les decía, ¿a cómo compraría el pachón? De 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30, siempre les iban a decir el más bajo, casi siempre. Entonces ese precio era el que ellos ya habían establecido como el precio donde ya tenían utilidad o ganancia, ¿verdad? Entonces eso les servía a ellos para saber qué producto iba a ser el más aceptado. Y eso le facilita a uno un montón porque uno lo puede enviar por WhatsApp, lo puede compartir en Facebook, lo puede compartir de muchas formas y es gratuito. Y se puede poner imágenes, es bien dinámico, es muy bonito y son herramientas que hay que aprovecharlas para los emprendedores. Sí, muchas gracias. Un momento, disculpe. Se llama SurveyMonkey, como encuesta del mono. SurveyMonkey. Encuesta del mono. Sí, Si quieres se los paso. Sí, y ahí gracias. ponen en Google, ¿verdad? Traducir encuesta del mono en inglés. Pero es importante saber inglés, como sirve. Sí, mucha de Muchas gracias. de toda la teoría que anda ahora en relación a los emprendimientos y demás está en inglés. Sí. Pero sirven ahí los traductores. Que eso no las limite, que nada las limite. El siguiente punto, ¿verdad? La demanda del mercado, entender cómo la demanda del mercado afecta a la fijación de precios, que justamente este tipo de herramientas es lo que nos sirve, ¿verdad? Para ir determinando nuestro precio según la demanda del mercado. Y el último, y no menos importante, el valor percibido. ¿Por qué el valor percibido? Es ahí donde ahorita entro con clase de economía. No, pues es bastante sencillo para que nosotros podamos entender no solo cómo se comporta el mercado, sino también cómo las personas perciben el valor de las cosas, ¿verdad? Y cómo nosotros ahí, entonces, tenemos que entrar a la parte empresarial para poder negociar el precio en el que vamos a hacer el trato, ¿verdad? Así es como se define en economía. Y me gustó el tema porque va enfocado a esto, ¿verdad? Entonces, así ampliamos también un poquito, no solo nos limitamos a aquí yo les puedo compartir, sino que esto es, también está tomado de un libro de texto. Y justamente el título es Determinación del precio en el intercambio, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos en un mercado? Intercambiamos, ¿verdad? Bienes y servicios. Además de bienes y servicios o productos y servicios de un mercado, ¿qué más encontramos? Experiencias. Sí. Hay dos actores importantes en un mercado. Variedad de productos. Hay personas, ¿verdad? Pero esas personas pueden estar en dos bandos. El vendedor y el comprador. El vendedor y el comprador. Muy bien. Entonces, justamente así es como está formado un mercado, ¿verdad? En un mercado hay oferta, hay demanda, hay productos, hay servicios, y hay quien los vende y hay quien los compra. Pero en ese intercambio, ¿verdad?, que se da en los mercados, pues hay una parte muy importante que es la desigualdad de la valoración subjetiva en cuanto a los precios de los productos o servicios. ¿Esto qué significa? Ahorita se los coloco acá. Entonces,
tenemos el mercado. Y en el mercado vamos a tener al comprador. Lo vamos a identificar como una A. Y al vendedor como una B. ¿Qué tienen en común estas dos personas? Intercambio. Que los dos tienen una necesidad, uno de Uno de vender y vender, otro otro de de comprar. ¿Sí? ¿Verdad? Y aparte de eso, que ellos, tanto el que compra como el que vende, valora de menor forma algo que tiene en su posesión. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el comprador valora menos el dinero que tiene en sus manos versus ¿qué? Lo que le está ofreciendo el vendedor. Y al revés, ¿verdad? Entonces el vendedor está o le asigna un valor menor a sus productos o servicios porque lo que quiere es el dinero del comprador. Entonces esto es lo que pasa en un mercado si nosotros hablamos de la desigualdad de valoración subjetiva. Entonces, ¿qué pasa con el comprador? Él está abierto a poner X cantidad de unidades monetarias para adquirir lo que le está vendiendo el vendedor. Y el vendedor también está dispuesto a aceptar Z unidades monetarias para entregar el producto o servicio que tiene en su posesión. Entonces así es como funciona el mercado desde un punto de vista económico. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es a lo que ellos tienen que llegar para que se pueda dar ese intercambio? Un acuerdo. Un acuerdo, ¿verdad? ¿Y cómo va a fijar el precio al cual yo puedo comprar y cómo se fija el precio al cual se puede vender? Donde se cruza la oferta y la demanda. Pero más allá de la oferta del demanda. En donde tanto el vendedor esté dispuesto a darlo y el comprador esté dispuesto a pagarlo. Y a eso le llamamos Negociación. valoración. Valoración. Sí. Es como yo valoro, ¿verdad?, lo que tengo para poderlo dejar ir, ¿verdad? Y hasta cuánto estaría yo dispuesto a pagar o a valorar lo que quiero adquirir, ¿verdad? Tomando como referencia el comprador y el vendedor. Entonces, en un ejemplo así bien sencillo, ¿qué pasa si yo tengo un caballo y lo quiero vender porque pues, yo necesito dinero o valoro más el dinero que mi caballo? ¿Usted cuánto estaría dispuesta a pagar por un caballo? Póngale unos 10.000. 10.000. Y yo estaría dispuesto a venderlo por 5.000. Pero eso usted no lo sabe. ¿Sí? Entonces aquí, ¿verdad? Entre el precio que yo fijo o las unidades monetarias que yo estoy dispuesto a vender mi caballo, ¿verdad? Entonces yo lo voy a poner en 5.000 y usted dijo que estaría dispuesto a pagar 10.000, ¿verdad? Por eso aquí tenemos una diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el trato o el intercambio se puede dar en todo lo que nosotros tengamos acá, ¿verdad? Entre 5.000 y 10.000 nosotros podemos llegar a un acuerdo y tener ese intercambio. Entonces así es como funciona la economía más allá de la elasticidad, precio de la demanda o ver la oferta y demanda, ¿verdad? Dónde se cruzan y dónde puede ser compatible el precio. Al final es la valoración que nosotros le damos a las cosas que nosotros queremos vender y la valoración que tiene el mercado de las cosas que quiere comprar. Entonces así es como funciona en un mercado el intercambio. Y viendo esto yo les pregunto, ¿a qué precio se cerraría el trato? 7.500. 7.500, ¿verdad? Punto medio. Un punto medio, ni usted ni yo. Sí. Muy bien. Entonces, hay un mensaje muy bonito que resulta de este análisis, que lo que se tiene que hacer es no ser la parte que peor negocia, ¿verdad? Entonces, ¿y qué les va a dar a ustedes esa fortaleza en la negociación o ese poder de negociación? Estar segura de que estamos. La
la calidad, el servicio, el dominio de mi producto, Entonces, saber el qué es lo costo que bien tengo. definido del producto. El costo definido del producto, ¿verdad? Saber hasta dónde pueden llegar ustedes para crear bien su producto. Y esa justamente es la valoración que ustedes le dan. Entonces yo como vendedor fijé que 5,000 era mi tope. Pero qué elementos tomo en consideración, ¿verdad? Todo lo que ya vimos, ¿verdad? Los costos, el mercado, la competencia. Entonces es saber hasta dónde yo estoy dispuesto a fijar mi precio para poder entregar el producto o servicio. Y sobre todo, conocer hasta dónde está dispuesto el mercado a pagar. Porque lo que está acá es lo que me va a dar el poder de negociación, ¿verdad? Si yo entiendo que mi mercado o mi segmento está dispuesto a pagar 10,000, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a negociar, ¿verdad? Hasta llegar hasta esos 10,000. O puede ser que lo cerremos en un punto medio. Y eso lo conseguimos con un estudio del mercado. O cómo llegamos al punto de saber cuánto nos van a pagar. Haciendo un estudio del mercado y conociendo cuál es el valor percibido de mi producto o servicio. Con las encuestas, Sí. eso ayuda mucho para poder verlo. Así es como nosotros lo podemos ver. Entonces, ya es sacarnos un poquito de la comodidad del emprendimiento y empezar a aplicar otro tipo de herramientas, ¿verdad? Que me ayuden a definir cuál es mi precio al que yo lo puedo encontrar en el mercado y cuál es el precio que me pueden aceptar. Entonces, yo les quería compartir esto también. Y aparte de esto, ¿verdad? No mostrar que uno tiene urgencia por vender. Esa es la otra parte importante o la lección que nos puede dar esto. No estar desesperado. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, verdad, hoy estoy en una emergencia y pongo la venta en mi casa y pongo el rótulo, ¿verdad? Se ve. ¿Y qué pasa si llega un comprador potencial y yo me empiezo a desahogar con él, ¿verdad? No, es que dice que la hipoteca, es que mi mamá está enferma, es que necesito. Se aprovechan de la noticia. Sí. Entonces, en lugar de esperar cuál es la valoración, ¿verdad?, real con la que él podría hacer una oferta para comprar la casa, pues nosotros ya le dimos la puerta abierta, ¿verdad?, para que nos dé una oferta menor a la que nosotros estaríamos dispuestos a aceptar. Y se la doy así ahorita. Ajá, y todavía dicen, y se lo pago cash, le dicen, no. Sí. Como que le fuera un favor. Ajá. Entonces, esa es la parte importante, ¿verdad? No mostrar urgencia por vender. O sea, ciertamente nosotros como emprendedores tenemos que también cubrir necesidades, ¿verdad? Pero no por eso nosotros vamos a regalar productos. Exacto. Precios basados en costos. ¿Cómo nosotros, verdad, vamos a calcular el margen de ganancia deseado sobre los costos? Lo primero que hicimos, ¿verdad? Ya determinamos los costos, ¿verdad? El segundo paso es establecer el margen de ganancia deseado. Y el margen de ganancia es el porcentaje, ¿verdad? ¿Cuánto margen de ganancia deseas obtener sobre tus costos totales? Este margen se expresa como un porcentaje y puede variar según la industria, la competencia y otros factores. De verdad, yo muy románticamente puedo decir, yo le quiero ganar el 100% a mi producto. ¿Y qué pasa? Que a la hora de hacer el cálculo, ¿verdad? Si digamos yo lo compré en 100 o me costó producirlo 100 y le quiero ganar el 100%, ¿qué pasa? Que yo lo voy a poner a la venta en 200. Y por eso acá dice, hay que ver cómo está comportando la industria, la competencia y otros factores. Si yo establezco ese precio, ¿verdad?, de 200 y la competencia lo tiene en 150, ¿qué pasa ahí? No va a vender. Es lo que alguien esté dispuesto a pagar. Eso lo que encuentre un nuevo mercado que no sepa del costo que tiene la competencia. Lo que hablábamos de las señoras que hacen los tejidos, ¿verdad? De ahí les pagan 50 quetzales y después los venden en 400, 500. Entonces, no solo es, ¿verdad? Y al final lo que yo les decía en la primera sesión también, ¿verdad?, que podamos tomar decisiones informadas y racionales. ¿Verdad? No solo dejarme llegar a la competencia le bajó 50. Yo también lo voy a bajar porque nadie lo va a vender. Sino que también conocer, ¿verdad?, cuáles son los atributos de mi producto o servicio y cuánto ustedes, ¿verdad?, están valorando su producto o servicio. ¿Sí? Pero sí es totalmente válido. Y puede ser estrategia, ¿verdad?, que cada quien puede anotar. Entonces,
¿Qué dijimos que era el margen de ganancia? Era el precio de venta menos el costo de venta. Ah, ese era el margen bruto. Al margen bruto. Entonces, Aquí es el porcentaje, ¿verdad? El porcentaje. ya. Sí. Entonces, ¿qué margen puede tener yo? Es lo que recomiendan, ¿verdad? Entre el 20 y el 30%, que es lo recomendable con el emprendimiento. Pero, ¿verdad? No es que nos lo vayamos a tomar como regla o por ley, sino que vamos a ver la industria, la competencia y esos otros factores. Que no puedan demostrar todo, así que no la oportunidad de esta persona. Sí, pues, pero digamos, yo le puedo poner mi producto de un 20 a un 30. Entonces, ya teniendo el precio total que yo lo podría vender, ya ganándole lo que yo quiero, ya puedo verificar el mercado para ver si está bien o está muy bajo. Si está muy bajo, ¿verdad? O de repente, si está muy bajo, le sube otro poquito y todavía le pone envío gratis, por tiempo limitado. ¿Verdad? O sea, son su buen anuncio ahí en TikTok. Un curso de cómo hacer TikTok sería bueno. Ay, no, pero no. Sí. ¿No han visto su canal de TikTok? Es muy No. bueno. Ah, no mentiras, no sé si te... Sí, pero a ver. Sí. Pues todos esos elementos pueden usar ustedes como estrategia de comunicación, ¿verdad? Pero todo eso en función del precio. Y si el precio al final también, o ese margen, nos va a permitir que nosotros podamos contratar después a un diseñador, a un generador de contenido, a un community, ¿verdad? Entonces, todo eso también lo tenemos que ir pensando nosotros en función del precio. ¿Cómo calcular el precio de venta? El costo dividido 1 menos el margen de ganancia deseada. Y aquí les voy a poner otro ejemplo. ¿Cuánto me da el resultado? 30. Entonces, esto es lo que yo espero ganar, ¿verdad? 30 quetzales. Con esta forma, ¿verdad? De determinación de precio. Entonces, mi precio de venta sería de 130 quetzales. Pero, ¿qué pasa si yo vengo y pongo una promoción, ¿verdad? Quiero rotar el inventario rápido y le aplico un descuento del 30%? Me quedo al costo. Seguros, nos quedamos a costo. ¿Creen que nos quedamos a costo? No. ¿Más o menos? ¿Menos de qué? Del costo. Hagamos el cálculo. A esto restémosle el 30%. Bueno, todavía se le gana un poquito. 139. 30%. Menos el 30%. ¿Cuánto? 91. 39 es lo que va, 91 quedaría. Entonces sí, todavía es menos del... Sí, entonces si yo lo compré en 100 y al final aplicándole el descuento en 91, ganó, perdí. Pero no hay que echarle, ¿verdad? Más el tiempo, más el costo de oportunidad, ¿verdad? ¿Y qué es el costo de oportunidad? Lo que pudimos haber hecho nosotros con esos 100 quetzales. De repente tuve 2 meses el producto ahí en la bodega, no se movió. Y en esos 2 meses yo esos 100 quetzales los pude haber invertido en algo más. A eso yo le llamo costo de oportunidad. ¿También? Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer este tipo de cálculos. Si quiero establecer el precio, porque si después yo le quiero hacer el descuento del 30%, que en teoría eso era lo que yo le estaba marginando, ¿verdad?, a mi producto, voy a perder. Entonces, la fórmula correcta es la que yo les pongo en pantalla. Entonces, el precio de venta va a ser igual al costo total dividido 1 menos el margen deseado. Entonces, tengo el costo total, que van a ser 100 dividido 1 menos 30%, ¿verdad?
Entonces, esto me da 100 dividido 0.7. ¿Sí? Porque este 30% es 30 dividido 100. Entonces, esto me da 0.3. Entonces, a uno le quito 0.3 y me da 0.7. Entonces, 100 dividido 0.7, ¿cuánto me da? ¿70? 142. 143 más. Ay, sí, pues 143. 143, ¿verdad? O si queremos ahí aplicar precio psicológico, 142.99. Ah, no. No, ya no hay centavos. Ah, pero si le hacen una transferencia, sí. Bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Y qué prefieren ustedes? ¿Pagar 142.99 o pagar 143? ¿Verdad? Eso le llamamos precio psicológico. Sí. Entonces, bueno. Y si, ¿verdad? Igual en el mismo escenario anterior, después no se nos movió el producto, lo queremos rematar, ¿verdad? Como comúnmente decimos. Y le vamos a poner, pues en esta temporada de Día de la Madre, ¿verdad? Productos 30% de descuento. Entonces, si a 143 le hacemos un descuento del 30%, ¿cuánto nos da? 100. 100, ¿verdad? Sí. Por lo Entonces, menos ahí- ese costo. Ajá. Entonces ahí, pero entre ese precio costo, ¿verdad? Ya estaban incluidos otro tipo de, esos otros gastos indirectos, ¿verdad? Con los Por lo gastos menos asociados. se cubre. Ajá. Y como les dije, pues no tenemos una ciencia exacta para poder definir precios. Pues hay que considerar todos los factores que nosotros tenemos y que de eso hemos estado hablando en la presentación. Y por último, lo que necesitamos es revisar y ajustar según sea necesario, ¿verdad? Entonces, es importante revisar regularmente tus márgenes y precios para asegurarte de que sigan siendo competitivos y rentables en el mercado. Es rentable que me genere ganancia, ¿verdad? Competitivo, y todavía yo estoy ganando participación, si le puedo hacer frente a la competencia, qué pasó con la competencia, ¿verdad? Nunca perder de vista la competencia, ese es el secreto del éxito de todas las empresas. Por ejemplo, nosotros como banco, ¿cómo nosotros establecemos un precio, ¿verdad? Pues nosotros tenemos muchísimos reguladores detrás y el precio que nosotros establecemos por prestar dinero, ¿cuál creen que es? ¿O cómo se le llama? ¿Cómo se le conoce? Tasa de interés, justamente. Entonces, la tasa de interés es el precio por prestar dinero, ¿verdad? Y así es como lo trabajan los bancos. Nosotros evaluamos muchos factores, uno de ellos es la tasa libre, ¿verdad? El riesgo también y los tipos de garantías. Entonces, ¿por qué la tasa libre? Porque es el parámetro que nos da el Banco de Guatemala, ¿verdad? Para nosotros empezar a fijar tasas de interés para préstamos o para ahorros, ¿verdad? Entonces yo no podría prestar por abajo de esa tasa que nos están dando, porque si no yo estaría perdiendo. Y no podría pagar ahorros por arriba de lo que me dice esa tasa, porque si no también estoy perdiendo. Entonces así es como lo veo. Y todas las industrias tienen diferentes formas de ir estableciendo precios, ¿verdad? Era para ponerles ahí. Precios. ¿Y cómo saber si el establecimiento de precios no ha sido efectivo? Entonces, si los precios son demasiado elevados, podemos considerar estos 6 factores para que vamos a revisar. Y si los precios son demasiado bajos, ¿verdad? Podemos considerar estos 4. Perdón, estos 3. Pero hay que tener cuidado con los 2 primeros, ¿verdad? Porque hay demasiados pedidos de los que más de los que podemos atender. Sí, O si nos quedamos sin existencia, ¿verdad? Porque eso no necesariamente es un precio bajo, sino que de repente penetramos con mucha fuerza en el mercado y necesitamos mejor hacer un análisis de rotación de inventarios. Entonces,